primera vez se revela de una manera extraordinaria ese amor entrañable respecto a la enfermedad, y es que Él es sanador. Y yo soy el Señor tu sanador. Pero también se revela que algunas enfermedades son producto de algunos malos comportamientos. Porque dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios traeré sobre ti. Es que hay como una ley de la siembra y la cosecha. Si tratamos bien el cuerpo, cosecharemos salud. Si tratamos mal el cuerpo, cosecharemos enfermedad. Pero Él nos dice que si nosotros vemos sus mandamientos, no como, ¡ala, qué carga tan pesada para obedecerlos!, sino como algo que Él nos da para beneficiarnos, entonces esos mandamientos nos van a producir sanidad y vivir una vida saludable. Copié un pensamiento que me gustó mucho y que habla en parte de esa obediencia a los mandamientos. Tal vez no se aplica todo, pero mire y tomemos lo que pudiéramos aplicar. Cuando la persona está enferma, también su alma está enferma y débil. La enfermedad nos debilita, la enfermedad nos incapacita. Recuérdese que en una ocasión se relata en el Evangelio que el Señor Jesús salió de la sinagoga en un día de sábado y fueron a la casa de Pedro, y Pedro le habló de su suegra porque estaba postrada con fiebre. Y entonces Jesús fue, y en el relato de Lucas dice que reprendió a la fiebre, y la fiebre, como si fuera una persona, le hizo caso y se fue. Y a renglón seguido dice, y ella se levantó y le servía. Lo que nos da a entender que cuando uno está enfermo, no puede estar pleno. Si uno tiene una migraña, no puede realizar su trabajo. Si uno tiene un problema de salud, algo le hace falta. La enfermedad no es agradable, no es deseable. Y mire lo que dice, no solo se enferma el cuerpo, se enferma el alma. Y no puede ni siquiera orar como debe. Pero lo que es más tremendo es, aunque esté limpio de pecados totalmente, si hay una enfermedad, nos debilitamos y no podemos cumplir plenamente con una vida abundante por esa enfermedad. La enfermedad no es agradable, la enfermedad no es de Dios, la enfermedad no nos ayuda, es algo totalmente desagradable. Entonces sigue diciendo este pensamiento prestado, por eso debemos cuidar mucho nuestra salud. Y luego se basa este pensamiento en cuidarnos en qué comemos, porque algunas de las enfermedades nos vienen por causa de la comida, es decir, comer en exceso, no comer a las horas, comer precariamente, desequilibradamente, etcétera, etcétera. Entonces debemos nosotros procurar velar aún nuestra comida. Sigamos. Y entonces llegamos a Éxodo 23, 26b. Y aquí quiero contarles una experiencia personal. Quizá durante 10, quizá durante 12 años, oramos con Juani y confesamos la palabra de Dios todos los días. Y nuestras confesiones eran: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuimos nosotros curados. Pero le agregamos, empezamos y lo perfeccionamos o lo adecuamos a nuestra necesidad. Y decíamos, no nos movemos por lo que vemos, o por lo que sentimos, o por lo que palpamos, más nos movemos por lo que creemos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que es muerte, enfermedad y pobreza, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros, los gentiles.
Y la confesamos y la confesamos. Y Juani se murió hace 2 meses, el 3 de enero. Y eso, obviamente, aparte del luto, aparte del dolor que produce, y cada quien lo lleva de manera diferente, y solo el que lo lleva sabe la profundidad que tiene. Aparte de ese luto y de ese dolor, yo tuve una crisis teológica. Y mi crisis era, sencillamente, la palabra no me dio resultado. Yo creí sinceramente durante 12 años y confesé la palabra. Y aprendí en el transcurso del camino a meditar algunos nombres de sanidad y a hacer trenzados de sanidad fabulosos. Entendí los 72 nombres de Dios, entendí cómo visualizarlos y cómo llevarlos, y en mi lista de oración ella estaba a la cabeza, y se murió. Pasaron 30 días, 28 días, y obviamente yo me hice la rana y no hablé de sanidad, y no hablé de meditar los nombres de sanidad. Solo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y hablé de prosperidad, y hablé de consolación, y hablé de ir a los Yuneis, y hablé de ir a Alaska, y hablé de cualquier cosa menos de sanidad, porque no tenía autoridad para hablar de sanidad, porque yo adentro estaba baleado, no me dio resultado. ¿Cómo voy a poder decirle a la gente, miren, si usted come pepita de aguacate, el pelo se le va a poner negro y colocho? Y míreme a mí, porque yo como pepita de aguacate, pero usted ve que el pelo ni se me puso negro ni colocho. Y entonces usted dice, esa receta no sirve. Algo así me estaba pasando. Pero le quiero contar también otra intimidad. Y es que desde hace unos 15, 20 años yo entendí que estaba haciendo un viaje cósmico. Así como lo oye, cósmico. Y ya lo voy a hablar esotéricamente entonces. Un viaje astral. Y se lo voy a explicar para que no piense que ya que voy a hacer el señor Mercado aquí con cosas, ¿verdad? Y es que me di cuenta que usted y yo viajamos en una nave espacial que le llamamos la Tierra, que le da la vuelta al Sol en 365 días y cuarto a una velocidad vertiginosa, que si la Tierra se detuviera, saldríamos disparados nosotros y nos estrellaríamos en la Luna o en Marte. Pero gracias a Dios, la Tierra desde la historia de Adán no se ha detenido y sigue dando su vuelta. Pero aprendí que la sabiduría de los que entienden las Sagradas Escrituras dividieron en 54 porciones de lectura bíblica. Y yo hace 15 o más o menos años empecé a meditar y a leer la Biblia en base a esa lectura, de tal manera que cuando era diciembre yo estaba leyendo la misma porción o parecida que el año pasado, que hace 2 años, que hace 3 años. Y entonces me di cuenta que en mi vida, en mi experiencia personal, Dios me empezó a hablar en base a esas lecturas. Y así sucedió en decisiones importantes, en situaciones de mi vida, me hablaba en esas porciones. Y este año, cuando llegamos al sábado 2 de febrero, tocaba leer la porción que incluye Éxodo 23, precisamente esta. Y de repente cayó en mis manos un comentario
de un comentarista medieval que al comentar Éxodo 23, 26b, donde dice: el número de los días de tu vida completaré. Y mis ojos se posaron en la palabra, en el verbo completaré, que es un futuro del verbo completar. Y completaré se dice amalé, y está compuesto por 4 letras. 2 letras que valen 1, una letra que vale 30 y una letra que vale 40. 40 y 30, 70, y las 2 letras que valen 1, 72. Y 72 es el valor numérico de la palabra Gesed, que significa bondad, bondad de Dios. La palabra Gesed o bondad la encontramos, por ejemplo, en el Salmo 136, donde habla muchas cosas y termina diciendo: porque para siempre es tu bondad, porque para siempre es tu bondad, porque para siempre es tu bondad. Y entonces este comentarista decía en ese viaje cósmico, el 2 de febrero, yo estaba leyéndolo con mi alma en crisis teológica sobre la sanidad. Y leo el verbo completaré, 72. Y me recuerdo que el Salmo 90 dice: porque los años de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos 80 y un poquito más. Pero el comentarista decía que son 70 años más el año que uno nace y el año que uno se muere, son 72. Y yo me gradué de perito contador y los números siempre me han gustado, por lo menos 1 más 1, sé sumar hasta 100, por lo menos. Y ya póngame a factorear y póngame a ecuacionar, y ya me cuesta un poquito más. Pero por lo menos sumar de 1 a 100 sí sé. Entonces yo sumé y dije: Juani nació en 1944 y ella cumplió 70 años en el 2014. 70 años. Y cuando ella cumplió 70 años, entonces fueron 70 años por la bondad de Dios. Pero ella no se murió en el 2014, ella vivió hasta el 2016. Y en el 2016 cumplió 72 años. Y en el 2016 cumplimos 50 años de casados. Y entonces vivió todavía 2 años más y 2 meses más. Vivió 74 años y se me cayó una venda de los ojos. No tenía por qué tener una crisis teológica. Ella se murió porque Dios se la quiso llevar. No tenía que ver con mis confesiones. Y aunque yo le hubiera pedido a Morris Cerulo y a 10,000 más que meditaran y oraran por mí, de todas maneras se lo hubiera llevado, porque entendí que Dios es soberano. Cuando se lo quiere llevar a uno, se lo lleva. Y entonces vino a mi corazón el deseo de predicar sanidad y de decirle a todo el mundo que la sanidad es un regalo divino, y que si en el curso de estar predicando yo sanidad caigo en el intento y me ishkamik patatús, me tocaba. Sobre todo si ya cumplí 70 años, me tocaba. Así que tuve una canción de no reclamarle a Dios nada y de no preguntarle a Dios nada, solo decirle: gracias por los 74 años, gracias porque tú obras con gesed y con bondad, porque Él completa los números o los días de los años. Y si alguien muriera antes de los 70 años, también encontré, pero es el justo antes de los 70 años, y no hay quien entienda que Dios lo está apartando del mal. ¿Y sabe cómo lo encontré? Lo encontré en la vida de Enoc.
Enoc, dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y se lo llevó patojo. Enoc, cuando se lo llevó Dios, tenía 365 años nada más. Pero si hacemos las cuentas, como ya le conté, me gusta hacer cuentas. En los tiempos de Enoc la gente vivía 900 años. Entonces se lo llevó, como quien dice, de 33 años. ¿Me explico? ¿Por qué? A lo mejor Enoc se iba a perder. Y entonces, hermano, tengo algo para compartir con usted. Una canción. Pero no se aflija. No vengo a las clases de sábado y por lo tanto voy a desentonar si se la canto. Mejor se la relato. La canción número 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides que muchos son sus beneficios. ¿Cuántas veces no me ha beneficiado Él con sus beneficios? ¿Cuántas veces no me ha sacado del hoyo tenebroso? ¿Cuántas veces no me ha dado la luz en un momento de oscuridad? No, ahora yo tenía motivos para cantar por todos sus beneficios y no olvidar ni siquiera uno. Y entre esos beneficios están, Él es el que perdona todas tus maldades o iniquidades. Qué sabroso es vivir sin culpa, sin condenación. Y los niños le enseñan a uno. A veces el discípulo le enseña al maestro. Hace el viernes, creo, estaba yo en mi cuarto cuando entra mi nieto, el hijo de Ruth, de 7 años. Yo estaba escribiendo algo haciendo un estudio, quizá preparando el mensaje de Misco, no sé qué estaba haciendo. Pero él entró al baño, estuvo en el baño un rato, se lavó, salió y se secó. Y cuando él salió y se secó, yo dije, ¡ala! Como usted sabe cuando está solo, dice cosas, ¿verdad? Pero solo dije, ¡ala! No le agregué lo otro, ¿verdad? Que a veces dan ganas, ¿verdad? Pero yo no, ¿verdad? Porque ni modo, o por lo menos no se lo contaría. Pero yo dije, ¡ala! Porque metí las patas ahí en algo, porque no había visto algo. Lito, me dijo, Lito. Así me dijo, como asustado. ¿Qué hice, Lito? Me dijo. ¿Por qué, mijito? Le dije. Es que pensé que yo había hecho algo malo, me dijo. Un niño de 7 años, ¿qué malo podría estar haciendo? Y yo no estaba ni viéndolo, ni me estaba fijando en él, pero él en su corazoncito sintió la negrura de la culpabilidad que tenemos desde Adán. Casi todo nos da culpabilidad. Y la culpa nos hace infelices. Nos es tan difícil aceptar que nuestras culpas ya no nos pertenecen. Nos es tan difícil vivir una vida libre. Porque más de algún resabio viene y nos acusa y nos roba la vida plena. Yo no sé cómo hacer para que a ese niño de 7 años la culpa no sea algo que lo maneje. No sé si tiene que ver con que en los primeros 4 o 5 años dice que le dicen a los niños 20,000 veces no por cada no sé cuántos ustedes son psicólogos, yo he dado 3 que sí que le dicen, no sé. Pero de todas formas, la buena nueva es que Él es el que perdona todas tus maldades, oscuridades, equivocaciones, errores, etc. Y además, como que la culpa está relacionada con la enfermedad, porque también sana tus dolencias. Tal vez no las terminales, pero hay algunas dolencias periféricas que son producto de la culpa, y Él es el que las sana.
Esa es la canción. Y para continuar y casi pensar en ir terminando el mensaje, tengo que ir a hacer el almuerzo. Se gasta mucho comer en San Martín. Entonces, dice, qué bonito es encontrar esta escritura: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién? Pues ¿quién debe haber sido alguien tan malo, alguien tan feo? Quizá por él inventaron la canción hace 50 años, que se mueran los feos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Ese debe ser el Jamie de la serie Outlander. Estás atrasado vos si no has visto Outlander, Netflix. Mira, tanta propaganda que le hago a Netflix, los ingratos me subieron una cuota, ni siquiera por eso me la mantuvieron, hombre. Pero el Jamie, ese cuate lo maltrataron, lo abusaron, mire, le dieron más de 100 azotes, hermano. Y el brazo se le tuvo. ¿Para qué le sigo contando? Mejor mírelo usted y me pasa regalías. ¿De quién está hablando? Iba un eunuco etíope en su carruaje de regreso de Jerusalén, de una de las fiestas, y va leyendo este pasaje. Va leyendo: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y Felipe se acerca sobrenaturalmente a su carruaje y oye lo que va leyendo y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Va hablando de sí mismo o de quién está hablando? Y a partir de ahí le explica el Evangelio. Le está hablando de un hombre que nunca pecó, que nunca hizo maldad, que nunca se hizo acreedor a una enfermedad, a un latigazo, a un castigo. Sin embargo, 700 años antes de que él viviera, el profeta ya había determinado y profetizado que a él se le iba a despreciar, a desechar, y que iba a ser un hombre experimentado en el sufrimiento, y que todos los demás, hasta hoy muchos, millones, escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Está hablando de Jesús, está hablando de Dios hecho carne, de Dios que habitó entre nosotros. Pero ¿por qué sufrió él? Porque el pecado es una deuda. El pecado no solo es una mancha, no solo es un caos, es una deuda. La deuda se dio habiendo puesto a nosotros y nuestros padres en un lugar de delicias llamado el jardín de las delicias, con el árbol de la vida en medio, para poder comer del árbol de la vida, y no solo comer del árbol de la vida, sino de cuanto árbol delicioso y dulce a la vista. No sé si es dulce a la vista, pero es hermoso a la vista y delicioso para comer. Pero alguien desde afuera, desde el universo de la oscuridad, desde el universo no cielo, es decir, desde este universo que es 85% de masa oscura, que tiene radiaciones, y aunque hay millones de estrellas y soles, apenas iluminan el 15% de esa masa del universo. Pues desde ese universo oscuro, un ser se disfrazó de ángel de luz y le dijo: miren, aquí hay un árbol. No, pero Dios, no,
No, nosotros tenemos nuestro árbol. No, hombre, este árbol, si ustedes comen de este árbol. Dice que un político llegó al cielo y se encontró con San Pedro. Esa es la historia normal, no sé si así sea de repente. No he ido ni he regresado. Y ojalá que eso se tarde un poquito. Y San Pedro le dice, o Pedro le dice, mira, le dice, tenés que escoger. ¿Y cómo hago para entrar al cielo? No, tú escoges. ¿Y cómo escojo? Pues vas a ir primero al infierno y después vas al cielo. Y tú escoges a dónde entras. Entonces él dijo, bueno, voy al infierno. Y en el infierno encontró a todos sus amigos en grandes fiestas, en grandes algarabías y todo los deleites que uno se pudiera imaginar. Bueno, ya que vio eso, lo llevaron, ahora venite para el cielo. Y en el cielo tocando arpa de nube en nube. ¡Hala, qué aburrido! Es el cielo. ¿Ya elegiste? Sí, le dije, ya elegí. ¿Y a dónde te vas? Al infierno. Y entonces empieza el viaje al infierno. Y cuando entra a las puertas del infierno, unos lamentos de ser desierto por todos lados. Y sus amigos que ayer estaban en grandes francachelas, ahora estaban vestidos de mendigos, con sed. Tengo sed. Auxilio. SOS, help. Y entonces le dice al diablo, mira vos, diablo, y no que yo ayer vine aquí. Ay, es que ayer estábamos en campaña política. Así le dice esa serpiente que se disfraza de ángel de luz. Miren, si ustedes comen de este árbol, serán como dioses, crearán mundos. Y sí, dicen ellos. Y cuando quieren regresar al jardín de los deleites y de las delicias, hay dos querubín y unas espadas revolventes. El que pasa ahí muere. Imposible pasar de regreso. Ya estaban de este lado, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la luz. Y entonces la única manera es pagar la deuda. Y la única manera de volver a comer del árbol de la vida es que el árbol de la vida del centro del huerto salga y venga a este mundo oscuro. Y eso es lo que hizo Él. Esa es la grandeza del Señor Jesús. Por eso podemos decir ciertamente, ¿qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer? A llevar nuestras enfermedades, a llevar nuestros dolores, porque muchas de las enfermedades son del alma. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Él nos sustituyó. Merecíamos la muerte, merecíamos la enfermedad, merecíamos la depresión y toda clase de sufrimiento, pero Él lo llevó para que nosotros pudiéramos encontrar y volver al árbol de la vida, a comer la salud. La pobreza también la llevó. Y está dicho claramente: ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces Él no sufrió porque Él pecó, porque Él merecía la muerte, sino que lo hizo por nosotros. La pregunta del millón es la siguiente: Jesús está enseñando en el monte y baja del monte, y cuando bajó del monte se acerca un leproso, ya declarado leproso, ya está fuera
de la ciudad ya declara: no se acerquen a mí porque estoy contaminado, no estoy bien, aléjense de mí. Pero se acerca un leproso a Jesús y se arrodilla delante de él y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le contesta: quiero. No le contesta quiero, primero lo toca al leproso, sin miedo a contaminarse. No lo va a rechazar. Extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y la lepra al instante desapareció. Ese es el mensaje final. Ame la sanidad, ame la prosperidad, ame la liberación de la depresión, o muera en el intento, pero que Dios le revele que ya le llegó su hora. Si ya le llegó su hora, ya no me llame ni llame a nadie, ya prepárese, haga su testamento y póngame en él, por lo menos con alguito, aunque sea poquito. Pero mientras usted tenga anhelo por la vida, Dios quiere sanarlo. Mientras usted tenga anhelo por salir adelante, Dios quiere sacarlo adelante, porque Dios no lo hizo cuando dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La idea de Dios no era hagámoslo para que sufra, hagámoslo para que se enferme, hagámoslo para que esté apaleado, rechazado, hagámoslo para... No, eso no fue la idea de Dios. La idea de Dios fue: hagamos al hombre para que sea como nos, para que disfrute de la vida, para que se vaya de vacaciones, para que viva un eterno día de felicidad. Y cuando se vaya de aquí, se vaya cantando: adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Termino. La voluntad de Dios es sanidad. La voluntad de Dios es prosperidad. La voluntad de Dios es quitar toda carga de su corazón. La voluntad de Dios es su éxito. La voluntad de Dios es su dicha. La voluntad de Dios es que usted sea feliz. La voluntad de Dios es que usted sea feliz en su casa, con sus hijos, con su piorenada, con quien sea, que usted sea feliz. Esa es la voluntad de Dios. Quiero. La lepra no lo va a impedir. Nada lo va a impedir.